Ok, continuamos. Ok, continuamos. Entonces, ese es un pequeño ejemplo para que ustedes visualicen más o menos lo que estuvieron realizando con la primera semana, que era realizar un trabajo de investigación y en el que le solicita una parte importante de los trabajos que nosotros realizamos dentro del módulo 23. A veces suena y es muy, pues, realmente repetitivo el hecho de siempre emplear la palabra tecnologías emergentes. Ustedes van a ver dentro de sus retroalimentaciones la invitación que siempre les realizo para que ustedes las empleen. ¿Esto por qué? Porque al final les va a ayudar a que ustedes cuando lleguen a su cuarta semana no se les dificulte realizar su construcción web y que de igual manera ya tengan contemplado cada uno de los recursos que se van a necesitar. Sin embargo, de igual manera, como en esta semana no las solicitas, solamente son invitaciones. Ahora bien, para entregar un trabajo de nivel preparatoria, debemos de contemplar que ya estamos a punto de finalizar un sistema educativo de nivel semiprofesional, porque así le vamos a determinar, en el que ustedes deben de verificar que sus trabajos no tengan errores ortográficos o que contengan el mínimo número de errores ortográficos que les puede servir para que no tengan errores ortográficos. Antes de compartirlo o antes de realizarlo en una tecnología emergente, les recomiendo que peguen su texto en el Word y el Word les corrija la información que ustedes tienen erróneamente. De todas maneras, si ustedes lo llegan a realizar en Word, también tenemos herramientas que les sirven, ya sea para justificar los textos, para que estén bien alineados. El entregar un trabajo que tiene mal justificados sus textos, esto da una ilusión de que realmente no tenemos esa emoción, no tenemos esa capacidad de que realmente estamos realizando un trabajo de nivel preparatoria. Por eso nosotros establecemos que dentro de los trabajos solamente debe de contener la información que esté solicitada. Han habido trabajos en los que emplean las instrucciones de las fases que no deben de estar dentro de los trabajos. Las instrucciones solo son de carácter formativo, no tienen que estar incluidas, no tienen que poner ahí elaborar una tabla con esto, no, porque estamos elaborando un anteproyecto. Dos, no debe de existir notas. En notas que a veces me colocan de que no realicé mi video y realicé otra cosa, porque realmente, aunque exista una nota con esta información, si yo no veo el recurso que solicita la plataforma, yo tengo que colocar que no se cumplió con el aprendizaje esperado del recurso solicitado. Y esto sí es muy importante y lo dejo para todos los estudiantes que no tienen la oportunidad de accesar a estos espacios abiertos para el aprendizaje. Sin embargo, sí es muy importante que nosotros nos apeguemos a las instrucciones de cada una de las actividades integradoras. Y bien, retomando lo que les compartía, vemos que para hacer una presentación en Word, ¿podemos emplear creatividad? Claro que sí podemos emplear nuestra creatividad. Es necesario que nosotros la desarrollemos, es necesario que ustedes la empleen y la pongan en trabajo, la hagan explotar, porque realmente nosotros solo somos como diamantes. Al final, vamos a pulir ese diamante para que realmente brille, porque los conocimientos ya los tienen. Simplemente es que ustedes crean en ustedes mismos y que digan sí puedo y que lo han hecho, porque yo he visto en esta generación, a diferencia de otras generaciones pasadas, que realmente sí tienen ese interés de mejorar las cosas y que tienen esa creatividad para poder explotarla, entonces sí lo pueden realizar. Aquí, ¿qué podemos ver en esta parte? O sea, yo automáticamente ya sé más o menos por dónde va el tema. Bullying. Ahora bien, veíamos que algo que debe de ser detonador debe ser nuestro título. Y dice, ¿y tu hijo está seguro en la escuela? Sí, no al acoso escolar. Entonces, la parte de la introducción hace la referencia a la descripción del problema, que era lo que solicitaba la plataforma. Vamos a escuchar. El acoso puede afectar a todos, a quienes son acosados, a quienes acosan y a quienes son testigos del acoso. El acoso está relacionado con muchas consecuencias negativas, como el impacto en la salud mental, el uso de sustancias y el suicidio. Es importante hablar con los niños para determinar si el acoso escolar u otra situación constituye una preocupación. Uno de los principales problemas que se suscitan dentro de las instituciones educativas en el municipio de Tompe Blanco, Chetumal, Quintana Roo, es el acoso escolar. Aquí ustedes ya pudieron ver, ya definí dónde lo voy a realizar. O sea, va a ser
estatal. Es el acoso escolar no solo por parte de los alumnos, sino hasta por parte de los padres de familia y docentes. Un problema grave que atacar. Por ello, el presente proyecto está orientado a erradicar de cualquier nivel escolar el acoso a los niños. Por ello, solicitaré los permisos debidos a las instituciones educativas para orientar a los estudiantes a alzar la voz. Esto se refiere a defender sus derechos que tienen como niños. Lo que podemos ver aquí es una estructura que se elabora en tercera persona. Recordemos que algo que debemos de evitar cuando hacemos una redacción de un proyecto o de cualquier artículo de investigación es no redactar en primera persona, poner el yo. Por ejemplo, mi proyecto, mi comunidad, mi colonia, sino todo debe de ser en tercera persona. El objetivo general que nosotros veíamos que era tan importante y que de ahí se va a desprender todo nuestro trabajo, realmente sale de nuestra descripción del problema. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo general de este proyecto que les acabo de mostrar? Conocer y asimilar las principales manifestaciones de conductas violentas en los establecimientos educativos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, durante, se me fue el año, 2024-2026. Objetivos específicos. Los objetivos específicos son los pequeños pasos que me van a servir para cumplir a ese objetivo general. El objetivo general es globalizado. Si ustedes pueden ver aquí, yo no puse cómo lo voy a atacar, cómo lo voy a solventar. Eso me lo va a permitir hacer los objetivos específicos. Quien primero va a ser implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas durante 9 meses. Realizar campañas informativas en las instituciones educativas, tanto en el sector docente como padres de familia durante 6 meses. Realizar talleres con un especialista psicólogo sobre las consecuencias del acoso escolar durante 1 año. Establecer estrategias para mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad de Quintana Roo. Una vez que yo ya conocía los objetivos específicos, yo iba a poner las metas, que las metas era la visión o lo que yo espero al final de cumplir esos objetivos específicos. Y una de las metas que al implementar métodos y crear concientización es evitar el abandono escolar en las escuelas de Chetumal, Quintana Roo en el 2024. Crear un programa de escuela segura con los docentes y padres de familia. Brindar importancia a los conflictos entre los estudiantes y prestar atención a las señales de los niños que son hostigados. Que los padres de familia, maestros y personal trabajen en conjunto con diferentes dependencias gubernamentales o privadas. Aquí pueden ver algo también muy importante. Yo no estoy poniendo que requiero del gobierno, sino quienes van a trabajar son los padres de familia, maestros y el personal, porque yo soy ajeno a ellos. Yo estoy estableciendo estrategias muy distintas sobre lo que el sector gobierno ya tiene puesto en marcha, porque recordemos que igual el sector gobierno ya tiene programas de anti-bullying y que igual ya tiene programas de acoso escolar y muchos que generan. Entonces, ¿cuál otra meta voy a tener? Crear un grupo de especialistas para orientar a los niños que son acosados y los acosadores. Y por último, realizar brigadas de atención a niños vulnerables con el apoyo del DIF. Pero esto no quiere decir que realmente yo voy a necesitar del DIF, sino que si quieren participar adelante, pero si no, yo voy a seguir cumpliendo con esa meta. Una vez que nosotros ya conocíamos la estructura de nuestro proyecto, lo que nos solicita esta semana es que ustedes elaboren esta tabla. Ahora bien, las actividades previas son todas aquellas actividades que se van a realizar antes de iniciar con el proceso de desarrollo del proyecto. Entonces, todo es lo que voy a emplear, dónde lo voy a buscar. Algo que es importante para mí va a ser la información. Entonces, para mi primera actividad, dice, difundir la información en la sociedad y en el ámbito educativo del daño que esto está pasando y lo que está provocándola. Vamos a ver de dónde salió esta parte de difundir la información. Está aquí, miren. Está aquí. Crear concientización del daño que esto hace a cada una de las personas. Entonces, si yo lo primero que voy a hacer en mi primer objetivo específico es implementar el desarrollo de métodos, ¿cuál va a ser ese método que yo voy a aplicar y cómo lo voy a crear? ¿Cómo crearé concientización? Pues lógicamente tengo que difundir la información primeramente. Esa va a ser la actividad, difundir, ir. A través de que yo difunda la información, ¿cómo voy a difundir esa información? Me voy a hacer la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a difundir esa información? Primeramente mi tarea 1.1, que recuerden, no se les vaya a olvidar colocar su nomenclatura,
que la nomenclatura es la numerología que le solicita la actividad. Dice, actividad 1, tarea 1.1. Actividad 1, tarea 1.2. Si yo tengo otra actividad, actividad 2, tarea 2.1, 2.2 y así consecutivamente por fases que están trabajando. Entonces, yo voy a crear sitios en Internet, páginas en Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp entre la comunidad. Ah, ya tengo cómo voy a difundir la información. Pero también que es importante, yo no solamente puedo difundir la información así como así, porque estoy hablando que también voy a ir a instituciones educativas. Entonces, si yo reflexiono y digo, voy a ir a instituciones educativas, no puedo llegar y decirle, a ver, profesores, vine a difundir información. Y van a decir, oye, pero ¿a quién pediste permiso? ¿Ya hablaste con el director de la escuela? Ah, entonces voy a pedir autorización en las instituciones educativas para hablar sobre el tema, porque primeramente yo tengo que solicitar ese permiso a la dirección de la escuela o donde yo lo vaya a realizar para dar esa información. Una vez que yo ya tengo las tareas, lógicamente yo tengo que empezar a analizar cuáles van a ser los recursos materiales que voy a aplicar para las tareas. Por ejemplo, crear sitios de Internet requiere una computadora, requiere un celular, requiere una impresora, requiere de hojas. Ah, pero yo no voy a hacer alusión, yo no debo de hacer alusión de algo que ya cuento, que yo diga, es que ya la computadora ya tengo el celular. No, aquí en esa tabla no hay que hacer alusión. Todo lo que ustedes requieran como recursos lo van a aplicar. No importa si ya cuentan con el lapicero, con la bolsa, con lo que vayan a utilizar en recursos materiales. Todo lo tienen que plasmar. Recursos tecnológicos, algo que no debe de faltar y que en la actualidad es una herramienta muy importante, el Internet. Software, sistemas de gestión de bases de datos, sistemas de gestión de proyectos, como lo que vemos ahí, Smartsheet, Canva, Monday.com, todas las tecnologías emergentes son recursos tecnológicos y son software de gestión de proyectos. Recursos financieros. Yo establezco un monto de 20,000. Digo, oye, 20,000, pero yo le puse abajito la palabra de recursos estimados. ¿Por qué? Porque realmente 20,000, yo digo que en Chetumal hay 289,000 personas, no me va a alcanzar. Entonces, está erróneo. Entonces, si yo le pongo recursos estimados, quiere decir que me va a faltar más, sí. Pero entonces, por eso les compartía que podemos emplear la palabra solamente de recursos monetarios dentro de esa columna, para que ustedes no tengan problemas con estimar. Y posteriormente vemos el recurso humano. Dentro de la plataforma tiene un ejemplo que les compartía, una persona con conocimientos en X campo laboral. Pero si yo no me quiero realmente calentar y la cabeza, porque esta misma tabla les va a servir para la siguiente semana y esa última columna va a cambiar de nombre, ya no se va a llamar recursos humanos, se va a llamar responsable de actividades y tareas, y ahí van a colocar los perfiles. Entonces mejor ya pueden crear sus perfiles. Y los perfiles es el nombre del puesto que va a llevar cada sistema o cada colaborador que va a trabajar en su organización. Técnico en informática y el líder del proyecto. ¿Ustedes cómo se van a llamar? Se pueden llamar líderes de proyecto, se pueden llamar gerentes de proyecto, directores de proyecto, encargados de proyecto, como ustedes se quieran determinar, pero no debe de ir nombres propios. O sea, no debe de existir su nombre completo, está mal. Nombre de alguien más, palabra vecinos, amigos, familia, cuates, primos, no existe dentro de recursos humanos, no es un recurso humano. Si estamos hablando de la sociedad, solo podemos emplear el nombre comité o comité vecinal o comité social, porque no hay otro nombre que se pueda adentrar dentro del proceso administrativo. Ahora bien, el líder, como usted lo acabo de compartir, siempre va a existir en cada una de las fases, por lo que no debe de faltar en ninguna actividad ni tarea, porque ustedes son el recurso más importante de su proyecto, aunado de sus colaboradores. Y bien, entonces, por ejemplo, para pedir autorización a las instituciones educativas que estamos hablando que voy a trabajar con niños, ¿qué recursos humanos son los que voy a necesitar? Otra vez, el líder del proyecto, la licenciada en educación, porque yo no me sé dirigir con niños, porque yo no estudié para hablar con niños. Entonces yo voy a requerir de un especialista que me ayude con esa función, de una psicopedagoga y de un especialista en PNL, que es programación neurolingüística, que están enfocados
a niños. En las actividades de desarrollo, que son las actividades que voy a realizar durante el proyecto, bien, dice, participar en las medidas para la disminución del acoso escolar, sus efectos negativos, promoviendo la participación de los interesados. ¿De dónde se desprende esto? Realizar campañas informativas en instituciones educativas, realizar talleres con especialistas, establecer estrategias para mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad. Entonces, si yo tengo que mejorar las relaciones interpersonales, voy a hacer que participe todo el sistema escolar junto con los padres de familia para disminuir sus efectos negativos. Entonces, ¿cuál va a ser una de las tareas que yo voy a aplicar para poder solventar esa actividad? Subir a las redes sociales, porque ya las creé al principio. Voy a subir en las redes sociales las causas y consecuencias del acoso escolar, porque como ustedes me han compartido dentro del foro de clases, las redes sociales hoy en día están en un punto auge. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, todo lo que quieran emplear, están ahorita en un nivel potencializador que solo nosotros debemos de saber cómo canalizar la información para que realmente llegue a cada una de las personas. Y de igual manera, colocar sus recursos que van a estar utilizando y sus recursos humanos. Entonces, asimismo, por ejemplo, otra tarea que yo le puse aquí, 2.2, realizar campañas de concientización en todas las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque yo no dije que es un proyecto local, yo dije que es un proyecto estatal. Quiere decir que en mi estado no solamente hay una escuela, que yo voy a decir, realizar campaña educativa en la primaria Andrés Quintana Roo. Oye, pero ¿por qué solo en la primaria? Si a mí me revisan mi proyecto, va a decir, ¿por qué solo en la primaria te abocaste? Si en tu introducción me estás diciendo que es un proyecto local, estatal, nacional, me dijiste que es un proyecto nacional, oye, en tu nación solamente hay una escuela. No, hay que difundir la información entre todas las escuelas. Eso me va a absorber mucho tiempo, definitivamente, porque estamos hablando de millones de escuelas. Entonces, por eso era muy importante que ustedes conocieran el alcance de su proyecto. Y en las actividades de desarrollo, adelante, Yael. Hola César, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dis- Disculpe, ¿cuántas tareas por actividad debemos agregar en la tablita? Realmente no existe un número de tareas, pero no puede, tiene usted que realmente atacar a cada objetivo específico. O sea, si usted considera que 2 tareas le sirven por una actividad o 3 tareas por una actividad, puede ser de esa manera. Usted puede aplicar 2 actividades y 2 subtareas o una actividad y 4 tareas, pero que estas estén abocadas al cumplimiento de sus objetivos y de sus metas. Ok, muchas gracias, De César. nada. Y bien, cuando llegamos a la actividades de concreción, que va a ser nuestras actividades de cierre, o cuando ya estamos hablando de la actividad de poner en marcha mi proyecto, ¿qué es lo que yo esperé realmente en las metas? Vamos a globalizar las metas. Yo voy a globalizar mis metas. ¿Qué es lo que yo esperé de mis metas? Principalmente era disminuir, o realmente acá decía, evitar el abandono escolar, crear un programa de escuela segura, brindar importancia a los conflictos, crear un grupo de especialistas para orientar a los niños vulnerables y realizar brigadas. Ok, si yo hago una reflexión sobre eso, ¿qué es lo que realmente necesito para que en ese momento yo pueda atacar esa información? ¿Vale? Quiere decir que lo primero que voy a hacer en mi actividad va a ser programar horarios de atención para crear grupos en las escuelas, porque yo no voy a poder atender a todos de una manera rápida, o sea, de un golpe. Voy a tener que programar horarios. Pero ¿cuál herramienta me puede servir como tarea para que realmente yo pueda funcionar ante todas esas escuelas? Porque si yo hablé de un estado, es mucha la información. Entonces voy a desarrollar un sitio web para dar seguimiento a casos de acoso escolar anónimamente, porque de igual manera me voy a contemplar que va a haber niños que no van a querer, o padres que no van a querer que los niños o que las personas sepan el nombre del niño por resguardo de su información personal. Pero también vamos a ver que yo voy a establecer oficinas físicas para el apoyo psicológico y legal a los casos de acoso, porque también puede existir casos en que el padre sí quiera llegar hasta las últimas consecuencias sobre el acoso que está sufriendo su niño, ya sea por parte de un estudiante, ya sea por parte de un maestro, por parte de padres de familia. Entonces, nosotros tenemos que establecer qué es lo que vamos a hacer al final, qué es la visión que esperamos de nuestro proyecto.
Y de igual manera, vamos a contemplar sus recursos materiales, sus recursos tecnológicos, sus recursos financieros y sus recursos humanos, de acuerdo a sus actividades. Ahora bien, como nota, dicen, todos los recursos son importantes para la realización de un proyecto, de cualquier índole, ya sea social, ya sea, eso es muy importante realmente. Plataforma o prepa en línea no le solicita proyectos con fines de lucro, que de hecho eso es muy importante, por eso es la parte de la alusión de proyectos de concientización. Cuando nosotros establecemos un proyecto con fines de lucro, entonces la sociedad no tiene un beneficio. Vamos a tener una relación de costo-beneficio que no es lo que se está solicitando, sino solventar una problemática que apoye a la sociedad. Bien. Dice, no hacer alusión que ya se cuenta con algún recurso, ni dejar espacios vacíos, emplear la palabra no aplica, emplear la palabra ninguno, o emplear en el recurso humano el famoso yo. Los recursos humanos pueden ser dos ejemplos. El que tiene la plataforma o así como se los estoy plasmando yo. Que esto, para mi consideración y como recomendación, se los va a facilitar para elaborar su organigrama de la fase 4. Ahora bien, en esta misma fase les solicita a ustedes un diagrama de flujo. Recordemos que un diagrama de flujo o flujograma de los procesos nos ayuda a simplificar tareas para que nosotros podamos ver un camino de una de las fases. Vamos a hacer un diagrama de flujo de una de las fases. Les recomiendo que a su diagrama de flujo en la parte de arriba le coloquen de qué fase lo están realizando, ya sea de sus actividades previas, de sus actividades de desarrollo o a sus actividades de concreción. Recuerden, es de una de sus fases, no de una de las actividades o una de las tareas. Debe de estar las actividades y las tareas de la fase que están empleando, porque ahí lo voy a hilar la información. El diagrama de flujo contiene ciertos elementos básicos. Los elementos básicos que se van a evaluar en esta fase son el inicio y el final del diagrama, que inicia con este óvalo y finaliza, debe de finalizar con el mismo óvalo. La realización de una actividad que es un rectángulo, el romboide que es la toma de decisiones. Ese es uno de los importantísimos en un diagrama de flujo. Cuando un diagrama de flujo no carece de un romboide, quiere decir que no es un diagrama de flujo y se convierte en un esquema. El romboide nos va a permitir tener dos caminos, el camino del sí y el camino del no, porque a través de una pregunta detonadora, nosotros vamos a decir qué podría pasar y qué no podría pasar. Y otro elemento que son la indicación del flujo del proceso, que son flechas, como este ejemplo que les voy a mostrar aquí. Esto es un diagrama de flujo de la fase 3 de actividades de concreción, que dentro de las actividades de concreción dice desarrollar una página web y tener un espacio físico para la atención a niños vulnerables. Entonces, si yo tengo que mi inicio es un óvalo, tengo que desarrollar un sitio web. En las actividades es identificar la situación, seguimiento a los casos. Ahora bien, en el romboide voy a hacer mi toma de decisión. Una pregunta, ¿es acoso? Si el estudiante o el padre de familia me dice que sí, entonces voy a buscar soluciones comunes. Otra pregunta decisiva, si yo busco soluciones comunes, le voy a preguntar al niño, ¿tienes miedo? Si él me contesta que sí, voy a consultar al profesor y el profesor me va a dar el fin para terminar mi flujo de proceso. Pero ¿qué pasaría si yo le pregunto al niño y me dice, ¿tienes miedo? Y me dice, no. Entonces me voy a regresar y voy a trabajar en la autoestima. Entonces, si yo le pregunto al niño o a la persona que esté viendo sobre el acoso escolar, le digo así, ¿es acoso? Y me dice no, entonces voy a tener que regresar para identificar la situación. Entonces, ¿qué nos va a permitir realmente un diagrama de flujos? Conocer diferentes caminos para establecer estrategias prontas para la solución precisamente del camino del sí y del camino del no. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que realizar. Alondra, el diagrama lo pueden realizar. Este es un ejemplo. Este yo solamente se lo realicé para aquellos estudiantes que se les complica el uso de la tecnología emergente. ¿Qué les sugiero? Si ustedes, por ejemplo, se les facilita, pueden hacerlo en Smartsheet, lo pueden hacer también en Gantt Project, pues son las tecnologías que son muy fáciles de emplear. Ahora bien, ¿lo pueden hacer en Word? Sí lo pueden hacer en Word. Ponen los elementos como lo están viendo en pantalla. Una vez que ustedes ya lo tienen bien colocado, lo que les recomiendo es, si ustedes ya saben, ya vieron que ya está bien su trabajo, conviértanlo a PDF.
para que no se muevan sus elementos. Porque ¿qué sucede si yo agarro y los subo en Word al sistema? Automáticamente cuando lo suben, se mueve todo y esto a veces las flechitas pasan aquí por la esquina, el cuadro deja de haber conexión y entonces realmente yo no sé si lo hicieron así o si realmente lo hicieron bien y se movió la información. Por eso hay dos maneras, o lo convierto a PDF o yo agarro y selecciono con control y con el clic de mi mouse les voy dando a cada elemento. Una vez que les aparezca seleccionado todos los elementos, le dan con su clic derecho y le dan a agrupar. Eso lo va a convertir a una imagen. Pero lo más sencillo es que ustedes lo conviertan a PDF para que así se les facilite. Y bien, una vez que ya tenemos esto, solamente vamos a colocar nuestro video. En nuestro video nosotros podemos emplear la creatividad para poder realizar nuestro video y dar respuesta a las indagatorias que solicita la plataforma. Las indagatorias, la número 1, hace alusión a los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos humanos o los recursos tecnológicos. ¿Cuál de los recursos es el más importante para su proyecto y por qué? Si ustedes dicen el recurso humano, justifiquen el por qué. Si dicen recurso financiero, el por qué. Si me dicen todos los recursos, bienvenido, porque todos los recursos son importantísimos para un proyecto. Un proyecto no puede sobrevivir sin ninguno de los recursos. Otros pueden decir el capital humano, porque el capital humano es el que hace que se mueva el dinero. El capital humano es el que se hace que se mueva el recurso material, y etcétera. Bienvenido. Pero es alusivo a ese tema. Entonces es muy importante que ustedes den respuesta lo más certero posible relacionado al tema de recursos. Adelante, Jessica. Bueno, me gustaría hacerle una consulta para poder trabajar mejor mi paso. Sí. El proyecto que estoy trabajando yo es respecto a lectura, al desarrollo de hábitos de lectura en jóvenes y niños. Mi duda aquí sería, para confirmar, lo que serían, bueno, si en la fase de actividades previas sería, disculpe el ruido de fondo. No se preocupe. Perdón. Lo que serían las actividades previas sería como la recolección de información, los títulos de libros y cosas así, ¿no? Como para prepararme antes del proyecto. Bueno, con base en mis objetivos. Con base en tus objetivos, exactamente. Si, por ejemplo, en tus objetivos tú estableciste que necesitabas información, lógicamente entonces va a ser buscar información de temas relevantes a esto. Y luego, por ejemplo, realizar la junta con la sociedad y etcétera. Así vas haciendo tus actividades y tus tareas. Entonces, lo que sería el desarrollo, en mi proyecto yo puse ahí que quería compartir información y realizar círculos de lectura. Esa parte sería como la parte del desarrollo, ¿no? Al aplicar o llevar a cabo. Exactamente, y que de igual manera estamos hablando, porque me acuerdo de tu proyecto, que era de hábitos de lectura. En desarrollar hábitos, lógicamente vas a también hacer, por ejemplo, círculos de lectura o, por ejemplo, talleres, implementar talleres de lectura para niños en horarios diferentes, ¿no? Entonces, eso viene en tu etapa de desarrollo, porque al final, en tu concreción, va a ser, por ejemplo, cómo lo vas a enseñar a otras personas en las que no vas a tener cómo llegar. Tal vez a lo mejor a través de una tecnología emergente como Zoom, por ejemplo, realizar juntas o realizar talleres online con la tecnología de Zoom, Meet o otra tecnología con los niños, o también tener un espacio físico para poder dar los talleres de lectura. Ok. Bueno, gracias, eso sería todo. De nada. Gracias. De nada. Adelante, Regina. Bueno, Hola, mientras buenas Regina. tardes. Adelante, buenas tardes. Disculpe, pues yo también tengo una duda. En la tabla de recursos de la fase 3, entonces no tendríamos que dejar ningún espacio así como de no aplica o de nada así, sino Es tenemos que correcto. ser muy específicos en todos los ámbitos que nos pide la tabla. Entonces, aunque yo haga, por ejemplo, o sea, yo sí requiero de otras personas, pero hay actividades que yo puedo hacer por mi propia cuenta, o sea, que no son tan complicadas como para que yo necesite ayuda de otras personas. En ese caso, yo podría poner yo o mi nombre como para mencionar que voy a ser yo la que se encargará de tal tarea o tal actividad.
¿Qué te sugeriría en este caso por tu pregunta? Realmente en todas las actividades y tareas siempre vamos a requerir de alguien extra. Siempre, eso es importantísimo. Siempre vamos a requerir de alguien extra. Entonces, sí es muy importante que analices muy bien tu tarea. Y si tú consideras que realmente tú la puedes realizar, pones ahí líder de proyecto nada más. Si yo visualizo algo extra en el que yo contemplo que no, que no solamente puedes ser tú, sino a lo mejor requieras de un ayudante general, porque no te puedes cargar totalmente del trabajo porque va a ser estresante. Véanlo esto como una empresa, como que estuvieran ustedes su empresa. Si ustedes se cargan toda la carga laboral, al final van a tener estrés. Eso es lo que se evita, la duplicidad de funciones y que ustedes sean productivos. Ah, ok. Y tengo otra duda con ¿Sí? el organigrama de la fase 4. Ok, Este, entiendo yo que no hay que poner como tal nombres propios, sino los como el puestos, cargo que tienen, ¿no? Dentro del es proyecto. correcto. Ah, ok. Entonces yo sería como el líder del proyecto. Como te quieras nombrar, si te quieres nombrar director, tú vas a estar en la cabeza del organigrama. Director de proyecto, líneas de comunicación, pones ahí, por ejemplo, jefe o jefe de departamento, o por ejemplo, puedes poner ahí supervisor, puedes poner un contador, puedes poner administrador, y abajito puedes poner al comité vecinal, como tú lo consideres. Ah, ok. Muchas ¿Sí? gracias, profesor. De nada. Antes que se me acabe el tiempo, porque ya me está avisando en la plataforma, quiero mostrarles esto, porque ya no me va a dar tiempo de mostrar. Para que salgan todos bien en su fase 4. En la fase 4 lo que les solicita es elaborar una tabla de perfiles. Estos son los perfiles. Por si lo alcanzan a ver, les voy a compartir esta presentación ahorita que cierre la sesión, en la pizarra de sesiones, para que la puedan visitar y se orienten con esto. Van a hacer una tablita, la pueden elaborar en PowerPoint, la hacen como esto, ponen 1, 2, 3, 4 columnas. En la primera columna van a poner el nombre del puesto, en la siguiente el perfil, en la siguiente etapas en las que va a intervenir y la última acción que va a realizar o actividades que va a realizar. Por ejemplo, puesto, encargado del proyecto, ¿cuál es el perfil? Capacidad de liderazgo, responsabilidad, etcétera. Actividades en las que va a participar, pues lógicamente el encargado del proyecto es el del todo. Va a participar en fases de inicio, fases previas, actividades de desarrollo y actividades de concreción. Las coloco. ¿Y cuáles van a ser sus funciones? Planear, organizar, controlar una plantilla laboral de 50 personas, etcétera. Y así por puesto. Aquí, por ejemplo, tengo el organizador social, tengo los colaboradores, tengo el entrevistador, tengo el gerente de proyectos, etcétera. Así van a colocar sus perfiles y posteriormente van a hacer un esquema de jerarquía. Que no se les vaya a confundir que el esquema de jerarquía es simplemente un organigrama. El esquema de jerarquías es simplemente el organigrama, porque a veces ha pasado de que se confunden con este nombre. Si ustedes lo colocan en Google, van a ver que el esquema de jerarquía es simplemente un organigrama. El organigrama es básico, ese es un organigrama básico, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en Word, en PowerPoint, donde en la parte de arriba se llama esquema de jerarquías tipo piramidal, porque es una pirámide. En la parte más alta va la jerarquía mayor, que son ustedes, y así consecutivamente es jerarquía mayor, niveles de supervisión o gerencia, niveles medios y niveles bajos. O sea que aquí en la parte de abajo debe de ir los puestos más bajos, dependiendo todos los perfiles que ustedes creen. Si aquí yo pongo el gerente de proyecto, aquí pongo asistente general, aquí pongo el contador, aquí pongo, por ejemplo, el comité, la sociedad, aquí pongo ayudante de limpieza, y aquí pongo, por ejemplo, un técnico en informática. Entonces ustedes van a ver que estas líneas me van a indicar la comunicación que existe. Quiere decir que los puestos, por ejemplo, aquí viendo, los puestos rojos no pueden brincarse hasta el puesto azul. Tienen que brincarse al puesto amarillo. El puesto amarillo le manda la información al puesto verde y el puesto verde le manda la información al puesto azul. Para eso es la jerarquía de información. Entonces ustedes van a trabajar con esto para que no se les vaya a ir y ustedes tengan el mayor porcentaje en su fase 4. Entonces es la tablita que les acabo de mostrar, su organigrama, que es simplemente lo que acaban de ver, y responder a sus preguntas. Es todo. Importante la división del trabajo porque van a maximizar su productividad, aumentar la eficiencia a través del trabajo en equipo. Y lo demás, contar con colaboradores, porque es importante y qué
impactaría realmente que no cuenten con colaboradores, pues lógicamente en que no entregarían un trabajo en tiempo y forma y que a lo mejor en su momento no se pueda realizar. De todas maneras, cualquier duda que ustedes tengan, no olviden escribirme en la plataforma. También tenemos el foro de dudas académicas. Les compartí o les tengo compartido muchos recursos ahí que les pueden ser de utilidad. Pueden visitarlos y de igual manera ustedes pueden emplear su creatividad en sus trabajos. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes, estamos en la plataforma y les deseo una excelente tarde. Cuídense muchísimo y un gusto verlos. Gracias, asesor, igualmente, y muchas gracias por la sesión, por su paciencia y por su tiempo. Espero tengan una excelente tarde y nos vemos el viernes. Hasta luego, cuídense mucho todos. Gracias, asesor, que tenga linda igualmente. tarde. Hasta luego, asesor. Hasta luego.